Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar, estando asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de ella. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Tenga la bondad y se siente un momentico. Expreso un saludo muy sincero y cariñoso a las familias que están allá en su casa participando. De todo corazón me uno a su fe, a su amor a Dios, amor a la Iglesia y esa esperanza viva que tenemos un día de contemplar al Señor eternamente en el cielo. Por eso estamos acá, por eso nos alimentamos de su palabra santísima, hermanos queridos. La tradición cristiana descubre en Jesús al nuevo profeta, anunciado ya, como ustedes oyeron en la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 18. Moisés, dice el Señor tu Dios, te suscitará de entre los hijos tuyos un profeta como yo. Ahí está, hermanos queridos. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús enseñando con autoridad como Dios. Lo dice San Marcos hoy, capítulo 1, versículo 21. Autoridad viene de autor, y el Señor es el autor de todo, el dueño absoluto de todo. Luego la autoridad se nota inmediatamente cuando el Señor se dirige al pueblo de Dios. Desde antaño, la figura del profeta tiene sus raíces en los acontecimientos del Horeb, allá en Egipto. Raíces en los acontecimientos en el Sinaí, que es el mismo Horeb, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo 3:1. La palabra de Dios, hermanos queridos, que es liberadora y creadora, ha de ser anunciada a su pueblo. Moisés representa al mediador por la palabra que le viene de Dios y que debe transmitir fielmente al pueblo congregado en asamblea. Hoy San Marcos nos presenta a Jesús inaugurando su actividad misionera de implantación del reino de Dios en la sinagoga de Cafarnaún.
Como maestro y exorcista, Cristo es el profeta que proclama y enseña el reino de Dios con autoridad y con gran poder. Todos los asistentes advirtieron que Jesús de Nazaret era distinto de sus maestros anteriores, escribas, rabinos, doctores, que predicaban también la palabra. Pero Jesús, por su coherencia entre sus palabras y sus obras, era muy admirado. El santo bautismo, hermanos queridos, nos injertó en Cristo como sacerdotes, profetas y reyes, con el compromiso de continuar su misión como iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Todos nosotros bautizados por este mismo hecho, estamos llamados a comunicar la fe recibida, pero solo podrá hacerlo con autoridad moral si se le confiere esa enseñanza a través de la vida. No se trata de un anuncio cualquiera, hermanos. Lo que se anuncia no son ideas o sentimientos, es el testimonio de una vida nueva. El Evangelio es poder o fuerza de Dios para salvación del que cree, nos dice San Pablo en Romanos capítulo 1. Y el que evangeliza es testigo de ese poder o de esa fuerza. Cristo ha unido indisolublemente su misión salvadora a su iglesia, a tal punto que podemos asegurar que quien desoye o desprecia a la iglesia es a él, al mismo Cristo, a quien desprecia o desoye. Y la iglesia, como decía ahora, somos todos nosotros los bautizados. Es aquí, en torno a la Eucaristía, como la iglesia puede cumplir ese papel de sacramento universal de salvación, sacramento de unidad. Aquí, hermanos queridos, se enardece el espíritu apostólico. Cristo comunicó a su iglesia una vocación muy explícita, un mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado se salvará. Ay de mí si yo no predico el Evangelio. Ay de mí, dice el apóstol San Pablo. ¿Qué sería de mí si yo no puedo predicar el Evangelio? 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Esa tarea, hermanos queridos, tenemos que hacerla nosotros injertados en la comunidad, no como piezas sueltas. Por eso es importante asistir a la iglesia. Ahí en la hojita parroquial, hermanos queridos, hay unos temas muy bonitos para que ustedes los analicen, los estudien, los vivan, los mediten, hermanos queridos, sinceramente. Es necesario, es importante asistir a la iglesia. La asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia o una buena costumbre. Es nada menos, hermanos queridos, que la voluntad de Dios para nosotros los creyentes. Eso lo dice la Sagrada Escritura, Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. Dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día último se acerca.
Incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de reunirse con otros creyentes. El autor de la carta a los Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados a ir a la iglesia. De ahí que vemos nosotros, hermanos queridos, cristianos tan comprometidos, que permanentemente están diciendo: ¿cuándo abren la iglesia? ¿Cuándo podemos asistir a la iglesia? ¿Qué demostración de fe? ¿Qué convicción verdaderamente tienen estos hermanitos de saber que solamente aquí, en el templo, reunidos con nuestros hermanos, con los demás creyentes, con este pueblo santo de Dios, en Asamblea Santa, podemos recibir la fuerza, la gracia, el poder y la salvación para poder ir a predicar a Jesucristo de verdad, como miembros vivos del pueblo santo de Dios. La iglesia, pues, hermanos queridos, es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Eso nos lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 12. Exhórtense, pues, hermanos queridos, unos a otros, invítense, anímense, díganle a su compañero, su vecino, al prójimo, a sus hijos. Lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Estimulémonos mutuamente, hermanos, al amor y a las buenas obras. Sirvámonos unos a otros, instruyámonos unos a otros a través de estos encuentros, a través de la participación viva, llena de fe y de amor en el templo. Romanos 15, 14. Hay que honrarnos unos a otros y la mejor demostración es precisamente recibir esa fuerza aquí en el templo, donde estamos dando esa experiencia bella de amarnos y de querernos y de comprendernos y de ayudarnos y de perdonarnos, instruyéndonos unos a otros. Honrarse unos a otros, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, 10. Ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Y esa fuerza solamente la podemos recibir aquí en el templo. Pablo lo dice clarísimo en la carta a los Efesios, capítulo 4. Una persona que dice: creo en Dios y quiero ser bautizado, pero no quiero ir a la iglesia, suena como un hombre que le dice a su novia: te amo, quiero casarme contigo, pero no quiero vivir contigo. Está diciendo que quiere los beneficios del matrimonio, pero no la relación que lo acompaña. Parte de la experiencia cristiana es tener una relación con la comunidad de creyentes, como lo estamos haciendo ahora, nosotros aquí ahora en el templo y ustedes allá en su casa, en esa iglesia doméstica donde están reunidos con los niños y las personas mayores. Cuando alguien vive como un ermitaño de la sociedad, tiende a volverse excéntrico, a aislarse de los demás y comienza a afectarle la mente. El cerebro se atrofia. De la misma manera, es importante que los cristianos sean sociables con los demás creyentes en la adoración y en las reuniones corporativas para evitar volverse personas sin ningún conocimiento de la espiritualidad. La iglesia es parte del don de Dios. Esto que estamos haciendo ahorita aquí en el templo, estas 50 personas aquí reunidas en nuestra parroquia, están demostrando
que están recibiendo un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para alimentarse de la palabra de Dios. Si alguno me escucha, el Señor, ese hablará en mi nombre. Yo le pediré a mi Padre que le dé fuerzas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Cristo es el Maestro divino que enseña con autoridad, como nos dice hoy el Santo Evangelio. La predicación del Señor, el anuncio del Señor, es una invitación muy grande y muy bella a reunirnos para tomar conciencia de que tenemos que convertirnos, que tenemos muchas indelicadezas y que aquí podemos nosotros extirparlas, ¿sí?, haciendo violencia hacia sí mismo. El Señor dice, el reino de Dios padece violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Violencia a nosotros mismos, dominándonos de nuestros defectos. Puesto que el Evangelio es capaz de cambiar a las personas, es una tarea de nosotros los cristianos difundir por todas partes la fuerza redentora de esa palabra de Dios. Como Dios, nuestro Padre querido, Yahvé, le pedía ya a Moisés en aquel tiempo. Y como Jesucristo lo hace hoy, en pleno siglo XXI, a través de mi persona, diga cada uno de ustedes, a través de usted, querido hermano. No podemos ser como los carteles de la carretera que indican la dirección a una ciudad, pero ellos no van. Nosotros debemos señalar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cuál es el camino que lleva a Dios, pero yendo por delante con nuestra lucha esforzada, bien apoyados en el Señor. Esa es la tarea, esa es la decisión que hemos tomado, eso es lo que queremos hacer, por eso estamos aquí en el templo, tanto el templo parroquial como ese templo doméstico donde está usted, querido hermano, querida hermanita, querido jovencito, querido niño. Procuremos pues hacer todo lo posible por darle a Dios lo que es de Dios. Nos hemos comprometido con el Señor, no rompamos ese compromiso, es peligroso. Y atraigamos a los demás, primero con la oración. Si usted no está lleno de oración, si usted no es un hombre o una mujer de oración, hermano querido, no tenemos fuerzas. No hay manera de poder nosotros atraer y motivar. Segundo, actitudes concretas de benevolencia, de amor. Segundo, obras son amores y no buenas razones. Actitudes de verdad que demuestran que voy por el camino bueno y que me siguen, empezando por su familia, que es la iglesia doméstica, empezando por su casa. Porque muchos hermanos queridos cristianos, incluso podría ser yo, somos unas ovejitas por fuera, pero en la casa somos unos lobos. Hay que empezar por la casa, la caridad, el amor, la comprensión, el perdón, la ayuda, el auxilio necesario cuando lo piden, el perdón de verdad auténtico y sincero, la alegría. No podemos ser nosotros tristes. Un cristiano triste es un triste cristiano. Y tercero, ponerlo por obra, actuar, como dice el Santo Padre, el Papa Francisco, salir de las cuatro paredes, salir a predicar el Evangelio, a la calle, con actitudes bellas de amor, de servicio, de comprensión, de amabilidad, de respeto, de educación. Eso lo pide el Señor hace muchos años, miles de años. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Por eso, hermanos queridos, hoy es un impulso muy bello para seguir siendo auténticos hijos de Dios en la iglesia como cristianos.
No se desesperen, tendremos dificultades, hasta caídas y de pronto hasta pecados graves, mortales. Pero no se preocupen, Dios ha vencido el mundo. Dios es perdón, es misericordia, es bondad cuando uno se acerca con un corazón contrito, con un esfuerzo. Cuando uno se acerca al Señor completamente convencido que Él es la misericordia infinita, la bondad, el amor, la ternura, la delicadeza, el deseo de que lleguemos un día a compartir con Él la mansión eterna del cielo. Así es que ánimo, hermanos queridos, sigamos predicando al Señor. Oración, actitudes concretas con el prójimo, hermanos queridos, y vivencia dentro de la comunidad. No podemos ser aislados, no podemos hacer lo que nos parece, no podemos nosotros vivir fuera de la comunidad. Por eso es tan importante, como ustedes lo están demostrando acá y allá en su hogar, reunirnos todos los domingos, como lo pidió el Señor, para fortalecernos, para recibir ánimo, para recibir entusiasmo, para recibir ejemplo y dar ejemplo, para poder construir iglesia, para poder dar testimonio ante el mundo de que somos una comunidad bien unida en Cristo nuestro Señor, para gloria de Dios Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos.